Bienvenidos alumnos y alumnas de la UCI nuevamente a este tercero y último segmento de la primera parte de nuestra charla acerca de la historia y el patrimonio de San Isidro. Vamos a hablar hoy de un tema que, planteado en nuestros días, sería algo así como una pieza de arqueología jurídica, porque vamos a hablar de la redención de las tierras capellánicas del Santo, de esas tierras donadas por Domingo de Acasuso. Digo, hoy sería arqueología jurídica. No lo era tanto cuando este problema se resolvió a finales del siglo XIX. Piensen ustedes que era una época en la cual recién entraba en vigencia el Código Civil en la República Argentina. De modo que muchas cuestiones civiles todavía quedaban comprendidas en el marco del viejo derecho español aplicable en el Río de la Plata. Por ejemplo, la redención de numerosas capellanías. Para poder hablar de este tema tenemos que volver a lo dispuesto, lo estipulado por Domingo de Acasuso en aquella donación del siglo XVIII, cuando decía, fíjense, que ninguno de los dichos capellanes pueda enajenar en manera alguna las dichas tierras ni parte de ellas. Vale decir que cuando él dona la capilla y dona y dota la capellanía, le impone a los capellanes una condición, un interdicto, diríamos, una restricción, que es la prohibición de enajenar las tierras del santo. ¿Y por qué decimos tierras del santo? Porque son las tierras redituantes que Acasuso afectó para el sostenimiento de la capilla, de la capellanía, de los capellanes. Por eso a perpetuidad, según la voluntad de Acasuso, esas tierras debían quedar afectadas al sostenimiento de la obra capellánica, no podían enajenarse. Ahora, piensen ustedes en la ubicación privilegiada de estas tierras, piensen ustedes en la ubicación de la capilla, en lo que hoy es el núcleo más céntrico de San Isidro. Si tuviéramos que imaginarnos este polígono, tendríamos que pensar en un primer polígono que sería coincidente con el casco céntrico hoy de San Isidro, la calle Belgrano por un lado, la calle Primera Junta hacia San Fernando, la orilla, la costa del Río de la Plata hasta la avenida Centenario. Imagínense lo que estamos mencionando. Y por supuesto el resto de las tierras capellánicas que llegaban, conforme la suerte de chacra, hasta el fondo de la legua. Es decir, una enorme extensión de terreno situada en un enclave que cada vez se volvía más poblado y más apetecible desde el punto de vista de la renta inmobiliaria. Pero hay aquí que a horcajadas del final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en ese periodo ya de ocaso transicional de nuestro mundo virreinal, uno de los capellanes, el padre Rodríguez Arévalo, decide desobedecer la cláusula 10ª del acta de donación capellánica de Acasuso y comienza a entregar tierras en los terrenos del santo a 22 pobladores que desean establecerse. Probablemente ya estuvieran establecidos en condiciones muy precarias. Y se las entrega con la condición de que pagaran un justo precio el día en que hipotéticamente las autoridades autorizaran la enajenación de esos solares. Ahora bien, este hecho derivó en la construcción de 11 casas de azotea. Son las primeras viviendas del casco fundacional de San Isidro en derredor de la capilla. Y en este hecho tenemos que ver el germen urbano del pueblo de San Isidro. Más todavía, Rodríguez Arévalo mantenía a finales del siglo XVIII un litigio con el Obispado de Buenos Aires por el nombramiento de un párroco. Piensen ustedes que ya se había creado el curato de San Isidro, de modo tal que convivían prácticamente en la misma jurisdicción territorial los capellanes con los párrocos, y ambos deseaban tener su sede en el templo. Esto generaba un conflicto. Bueno, finalmente en 1816 va a ser proclamado San Isidro Labrador como patrono de ese incipiente poblado que se estaba formando. A partir de entonces esas tierras que antes llamaban Pago de la Costa,
Monte Grande, van a ser llamadas San Isidro. Adviertan ustedes la situación de tensión jurídica que ha creado esta decisión del capellán Rodríguez Arévalo de contradecir, en términos relativos, la cláusula 10ª de la donación de Acasuso, cuando le hace entrega a aquellos 22 pobladores de parcelas dentro de las tierras indisponibles del santo. Evidentemente se ha creado una inconsistencia dominial, con una indisponibilidad relativa de los terrenos, porque estos pobladores son los dueños de los ladrillos con los cuales construyen sus casas, pero no son ni pueden ser los dueños del terreno. Y por supuesto sus títulos son tremendamente precarios. Ahora bien, esta situación determinó un gravísimo déficit de poblamiento de San Isidro, un déficit de ocupación jurídicamente legítima del casco histórico. Y esto lo advirtió, por ejemplo, el coronel Pedro Andrés García, que ya lo hemos mencionado, cuando realiza su expedición al Pago de la Costa en el año 1812. Pedro Andrés García dice, es inconcebible que unas tierras tan ricas, tan fértiles, tan productivas, estén tan poco pobladas. Bueno, esa falta de poblamiento se debía a la situación dudosa de incertidumbre dominial que creaba esta situación remanente de las tierras del santo. Por supuesto, como ustedes ya se imaginarán, con el tiempo hubo nuevos casos de ocupación de estas tierras y de entrega de solares, lo cual generó un largo y complicado litigio. En 1873, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ordenó a la municipalidad de San Isidro que redimiera esas tierras, es decir, que las liberara de la restricción capellánica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debía hacerse esta operación de redención de las tierras del santo? Entonces vamos a ver cuál era la solución, pero hago una nota al pie de página. Si bien varios autores han hablado de este tema, es un tema sabido, el de la redención, está faltando todavía una monografía completa acerca de este largo litigio que atañe a la historia del derecho y a la historia urbana de San Isidro. Creo que es una buena oportunidad para ustedes, estudiantes de abogacía, alguna de ustedes que quiera tomar este tema y estudiarlo en profundidad. Creo que de quienes han hablado de la cuestión esta de la redención de la capellanía, quien lo ha hecho con mayor síntesis, a mi juicio, es el historiador local Bernardo Losier Almazán en su breve historia de San Isidro. Bueno, vamos a ver cuál era la solución. La solución era esta. La municipalidad calculó cuánto hubiera producido en el tiempo el arrendamiento de esas tierras del santo y arrojaba una cifra de más o menos unos 12.000 pesos anuales, que el gobierno accedía a pagarle a la Curia de Buenos Aires. Ahora, el mecanismo financiero que eligieron para hacer efectivo el pago era muy complicado. Tenían que hacer efectivos los intereses de un capital de 200.000 pesos que colocados en cuenta a plazo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires producía un interés anual del 6% con el cual se pagaba el capital de los 12.000 pesos. Complicado. Como pueden ver, el arreglo ya era de por sí bastante engorroso cuando de repente se suscita el disenso de la Curia de Buenos Aires, que no quiere renunciar bajo ningún concepto a la capellanía. Esto provoca, por supuesto, un nuevo paréntesis. Hasta que en el año 1885 la provincia de Buenos Aires obtiene una sentencia de la Corte que desconoce por igual la personería de la Curia y de los descendientes de Domingo de Acasuso que se reclamaban todavía como patronos de la capellanía. Y entonces ordena desvincular las tierras del santo, donde ya existía, por supuesto, un pueblo consolidado. Bueno, de esta manera se liberó el casco céntrico de San Isidro, acuérdense ese subpolígono que habíamos hablado, y se pobló muy rápidamente y se activó
desde el punto de vista de la renta inmobiliaria. En cuanto al resto de las tierras del Santo, allá por el fondo de la legua, o sea, con rumbo oeste hasta Blanco Encalada, prácticamente en esa época seguían siendo tierras rurales. Lo que se incorporó, miren qué curioso, fue una pequeña industria de producción lechera entonces. Muy bien, entonces hasta acá tenemos el arreglo en el plano del derecho urbanístico. Quedan liberadas las tierras del Santo dentro de lo que es el ordenamiento urbano municipal de San Isidro. Pero ¿qué pasa en el plano del derecho civil? Es decir, ¿cómo hicieron los poseedores que ocupaban esos terrenos para obtener sus títulos legítimos? Bueno, y acá se puso en funcionamiento una vía procesal excepcional. ¿Qué debían hacer en definitiva? Bueno, muy simple, declaración probatoria mediante testigos de que habían poseído esas tierras en forma estable y en forma pacífica durante por lo menos 40 años y pagaron finalmente una suma de dinero prácticamente simbólica. Y así como la primera parte de esta clase la orientamos en el sentido de la historia de San Isidro, la historia territorial y urbana, ciertos aspectos de historia jurídica vinculados al origen de este territorio, a ese origen capellánico, a los litigios que ese origen generó con el tiempo, a esa traza que es espontánea, es decir, que se aparta del modelo legal indiano de ordenamiento de las ciudades fundadas, porque va calcando de alguna manera la morfología del terreno, los contornos de la barranca. No se formó San Isidro en damero a partir de una plaza matriz, como el resto de los poblados de data española en Buenos Aires. Esta segunda parte debemos dedicarla al tema del patrimonio. No vamos a poder agotar, ni siquiera llegar a profundizar en alguno de los aspectos, porque es un tema tremendamente vasto, pero quisiera que funcione esta charla como una especie de sensibilización. Es decir, que descubran en el tablero mental de ustedes que hay una disciplina llamada patrimonio, que puede abordarse desde diversos puntos de vista. Podemos abordar el patrimonio desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista científico-técnico, las técnicas para la recuperación y la restauración del patrimonio, desde el punto de vista estético, la estética monumental, la estética patrimonial, o desde el punto de vista jurídico, porque hay un marco normativo que se ocupa del patrimonio cultural. Pero, ¿de qué hablamos cuando mencionamos hoy la palabra patrimonio? Pues parece que es una palabra de moda. Mucha gente habla de patrimonio. Es una palabra, diría yo, instalada en varias agendas, en la agenda gubernamental, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda social, en la agenda de las ONGs. ¿A qué aludimos cuando hablamos de patrimonio? Y bueno, hay que apelar a la etimología de la palabra, una palabra que viene del antiguo vocabulario jurídico romano. Patrimonio era el legado. Patrimonio significa justamente eso, significa legado. ¿Qué entendemos por patrimonio? Entendemos todo aquel legado que nos permite identificarnos como comunidad. Es decir, el patrimonio es todo aquel evento material o inmaterial que convoca nuestra memoria identitaria. Son esos bienes que me permiten reconocerme como parte de un conjunto, de un colectivo forjado a través de la historia. Ya sean bienes materiales, un edificio, un monumento, un lugar histórico, ya sean bienes inmateriales, un mito, un rito, una celebración popular, una celebración religiosa, una antigua receta familiar de cocina, una canción. Todo esto es patrimonio, todo ese legado identitario que nos hace sentir parte de un conjunto. Y como ustedes advertirán, estoy hablando únicamente del patrimonio cultural, es decir, aquel patrimonio forjado a partir de la acción humana.
No me estoy refiriendo a aquel otro universo patrimonial inagotable que es el patrimonio natural, vale decir, el paisaje y su biodiversidad. Comenzamos nuestra charla hablando del paisaje, de ese paisaje prehistórico de San Isidro, de ese paisaje sin memoria humana, pero siempre tan teñido de misterio, ¿verdad? Como un sacramento. La naturaleza encierra un misterio. Recuerdo ahora esa frase del gran pensador argentino Rodolfo Kusch en La seducción de la barbarie, cuando decía, el paisaje nunca es interrogativo. ¿Saben por qué? Porque le basta con llevar sus formas a la deriva. Hay un misterio detrás del paisaje. Bueno, no vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar del patrimonio cultural. Y dentro del patrimonio cultural habría una primera gran distinción en dos aspectos, que no son de ninguna manera aspectos estancos, no son límites infranqueables, sino que tienden a integrarse. Pero a los efectos provisorios y didácticos hacemos esta distinción. Existe el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos aluden a un episodio de memoria identitaria, claramente. Pero ocurre esto, mientras en el caso del patrimonio material, esa memoria identitaria requiere de un soporte físico material, la piedra del monumento, el ladrillo del edificio, la madera para el tótem, el metal para la espada, el terreno mismo para el lugar donde ocurrió un hecho histórico. En cambio, en el patrimonio inmaterial, esa memoria identitaria radica en el recuerdo de la comunidad. De tal manera que si un día la comunidad dejara de recordar, perdería su identidad. Quiero dejar en claro que en la Argentina no existe una ley nacional de patrimonio inmaterial. Sí existe una ley que se ocupa de algunos aspectos, básicamente los aspectos históricos y monumentales del patrimonio cultural, que es la ley 12.665, llamada Ley Levene. Vieron que en nuestro país se acostumbra siempre ponerle nombres propios a la ley. Bueno, esta Ley Levene, que se llama así porque la redactó el doctor Ricardo Levene cuando era presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, ya en los años 40. Esta ley fue actualizada hace poquitos años a través de la ley 27.103, que entre nosotros los colegas la llaman Ley de Masi. Ustedes se imaginarán quién la redactó. Bueno, entonces tenemos una ley 12.665 actualizada por la 27.103, que se ocupa del patrimonio cultural, material, monumental e histórico-artístico. Tiene 13 categorías en total que permiten al Estado Nacional declarar monumentos históricos nacionales, lugares históricos nacionales, bienes de interés artístico, bienes de interés industrial, itinerarios culturales, paisajes históricos, bienes de interés arqueológico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica en el marco normativo de estas dos leyes nacionales, la 12.665 y 27.103? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la declaratoria nacional de un bien con alguna de estas categorías patrimoniales? Vamos a suponer, si el Estado Nacional declara monumento nacional tu casa, ¿qué efectos jurídicos produce esta declaratoria? Bueno, desde el punto de vista del derecho administrativo aparece un nuevo actor, que es el Estado Nacional, que a través de las facultades de superintendencia va a tutelar la integridad y la autenticidad de ese bien declarado. Pero hay una consecuencia en el derecho civil, y es que la declaratoria crea una severa restricción en el dominio de ese bien. Vale decir, el propietario, vos, dueño o dueña de la casa que ahora es monumento, ya no podrás intervenir libremente ni material ni jurídicamente ese bien declarado. Lamentablemente no disponemos hoy de tiempo para profundizar el análisis del marco normativo nacional y local del patrimonio. Ojalá en la segunda mitad del año podamos tener juntos un seminario sobre estos aspectos jurídicos. Bien,
Para cerrar, y vamos a ver algunas imágenes ahora, en San Isidro tenemos todas las especies de patrimonio. Tenemos el patrimonio natural, que es sino el río, la barranca, la biodiversidad de la barranca, patrimonio natural. Y tenemos el patrimonio cultural en sus dos vertientes, inmaterial y material. ¿Qué es sino, por ejemplo, esa procesión que se celebra desde hace prácticamente 300 años, dedicada cada 15 de mayo al santo patrono San Isidro Labrador? Ese rito es patrimonio inmaterial. No importa la confesionalidad, no importa que seas católico o no lo seas. Ese rito, 3 veces centenario, es parte de la identidad local. Es un hecho cultural. Y luego tenemos un repertorio de patrimonio material. Basta compararte en la Plaza Mitre, mirar la Catedral de San Isidro, la propia plaza, el museo que se aloja en la Quinta Los Ombúes, el Museo Béccar Varela. Digo, tenemos tantos ejemplos del patrimonio material. De esto vamos a hablar ahora a través de unas imágenes y un relato. La memoria identitaria de San Isidro se expresa en su variado patrimonio natural y cultural. La fiesta patronal de San Isidro Labrador constituye un bien del patrimonio inmaterial que identifica a la comunidad sanisidrense desde hace 3 siglos. Las arboledas de tipas, plantadas hace más de 100 años, son una nota patrimonial distintiva del paisaje urbano, que combina lo natural con la acción planificadora del municipio. La Quinta Los Ombúes o Quinta de Béccar Varela, situada en Las Barrancas, fue la residencia veraniega de Mariquita Sánchez de Thompson. Es un testimonio del habitar suburbano del antiguo San Isidro y de la arquitectura tradicional tardocolonial y postcolonial bonaerense. Allí funciona el Museo Histórico Municipal y ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. La Quinta de Pueyrredón, también museo, es otro edificio declarado Monumento Histórico Nacional y su algarrobo ha sido declarado en la categoría de Árbol Histórico Nacional. La casa de la familia Ocampo, situada en Béccar, también es Monumento Histórico Nacional. Constituye un ejemplo de la arquitectura palaciega tardo-victoriana que abundó en las barrancas de San Isidro. Un lugar histórico nacional situado a la vera del arroyo Sarandí marca un hito de identidad rioplatense. Y lo que queda en pie de la vieja chacra de Rolón, en Boulogne, en el predio del Hogar Arenaza, también goza de la categoría de Monumento Histórico Nacional. La búsqueda de una estética nacional intentada por el movimiento de las Casas Blancas tiene su ejemplo en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Martínez, declarada Monumento Histórico Nacional. El último bien patrimonial declarado es el Águila del Centenario, que fue la primera escultura conmemorativa erigida en el espacio público de San Isidro en 1910. Y naturalmente, el núcleo fundacional del poblado, esa porción del casco histórico que abarca la Plaza Mitre, el solar de la catedral y el paseo de los Tres Ombúes, también ha sido declarado Lugar Histórico Nacional. Pero más allá de su declaratoria en el marco normativo nacional, el patrimonio edificado de San Isidro ofrece un repertorio de singular diversidad, antigüedad y lenguajes expresivos, conjugando el paisaje natural con la arquitectura y la escultura. Pues bien, si han llegado hasta este punto del video, significa que me han acompañado a lo largo de toda la clase. Les agradezco enormemente por el interés que han querido prestar a estas simples reflexiones. Me gustaría despedirme con 4 renglones a modo de balance. Lo primero
hemos tratado de demostrar que todos los pueblos tienen su historia y que el relato de esa historia debe comenzar por la mirada del paisaje, ese paisaje que estuvo desde siempre en este mismo lugar que hoy habitamos, o donde hoy trabajamos, o donde hoy estudiamos. Y que ese relato historiográfico no puede excluir a esas otras comunidades diversas culturalmente, pero que habitaban este territorio antes que nosotros. En segundo lugar, que San Isidro tiene una serie de notas singulares en su historia, que le vienen dadas por su origen capellánico, por su fuerte identidad como pueblo de agricultores, por esa traza espontánea que todavía percibimos como una vivencia al caminar por sus calles. Es un caso singular en el contexto del resto de los pueblos bonaerenses de fundación colonial. En tercer lugar, hemos tratado de postular de qué modo el patrimonio no agota su ontología ni acota su semántica únicamente en el plano de la materialidad. El patrimonio no es simplemente materialidad. El patrimonio no es solamente grandes edificios, estatuas realizadas con un gran alarde estético. El patrimonio no depende de la escala, no depende del tamaño. Puede ser tan patrimonio un gran palacio como una modesta vivienda rural bonaerense. Puede ser tan patrimonio una enorme catedral como una modesta capilla de pueblo. Todo depende de la densidad de memoria de que esos bienes sean portadores. Y si queremos construir comunidad, tenemos que afirmarnos en la memoria. Así como no podemos construir comunidad sin un proyecto prospectivo, tampoco hay comunidad, no se engañen, sin memoria. Piensen ustedes en ese mito griego que recapitula Platón, del alma de los muertos que al hacer su ingreso en el inframundo atraviesan un río que les borra los recuerdos. No hay polis en el mundo de ultratumba, la comunidad está aquí abajo y requiere memoria. Y la memoria comienza por lo local, por tu barrio, por tu localidad, por las calles que recorres, por los paisajes que forman parte de tu vida cotidiana. Y en cuarto lugar, que así como todos los pueblos tienen su historia, todos los pueblos tienen también su patrimonio. Aquí en el caso de San Isidro tenemos un vastísimo repertorio patrimonial, natural y cultural, material e inmaterial. Y esta riqueza patrimonial nos impone el deber moral de interpretar ese patrimonio, de apreciar ese patrimonio, de valorarlo, de conservarlo. Para eso están también los marcos normativos. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de John Ruskin en La lámpara de la memoria? El patrimonio no nos pertenece, pertenece a las generaciones venideras. Y una última reflexión, que es como un bonus track, que corre por mi cuenta. Espero haber demostrado también, junto a ustedes, que aún en estos contextos tan limitados que imponen las cuarentenas, nuestros recursos pedagógicos no se agotan en el Zoom. Tenemos que ser ingeniosos, porque como decía el sofista griego, Philomathus Polymathus, si te gusta aprender, vas a aprender mucho, no importa el medio por el cual escuches la clase.